hace algunos meses hay algunas personas secuestradas, unas son de la policía, otros son del CTI, y lo más triste y lo más preocupante es que el ELN habla de someterlos a juicios revolucionarios. Hágame usted el bendito favor, porque no se ha logrado un canje como ellos lo quieren con el gobierno nacional. ¿De qué se trata esta historia? Sí, lo más importante, pongámosle nombre a las cosas y a las personas, porque son personas las que están detrás de esto. Estamos hablando de Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, que son agentes del CTI, Jennifer, agentes del CTI de la Fiscalía que fueron retenidos el 8 de mayo del 2025 en Fortul, en Arauca, y Jordin Fabián Pérez y el subteniente Franquiesley Hoyos, que trabajan para la Dijín. En el caso de ellos fue en Tame el 20 de julio del 2025. Usted sabe que los bandidos del ELN creen que tienen el derecho de cobrar impuestos, de hacer sistemas de justicia paralelos, porque ellos se creen pues, que tienen la legitimidad del Estado. Entonces, en este caso, como no hay un intercambio de presos por estos secuestrados, porque ellos lo están demandando, ellos dicen que ellos de manera pues autónoma van a aplicarle juicios revolucionarios a estas personas que podrían tener penas entre 3 y 7 años. Y pues quise invitar y traer una de las pruebas de supervivencia que aportó el ELN en uno de los videos que vimos este lunes en la madrugada. Se trata de la prueba de supervivencia de Rodrigo Antonio López. Si la podemos oír, por favor. Le pido a la Fiscalía General de la Nación que se acuerde de nosotros. Nuestras familias sufren por estar aquí. Nuestras familias dependen económicamente de nosotros. Entonces queremos que le dé una solución rápido, no pronta, sino rápido al ELN para poder salir este año de aquí. Entonces yo le pido por favor al gobierno nacional que se ponga la mano en el corazón y coja alguna de las propuestas que le están poniendo sobre la mesa el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Retenido el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, departamento de Arauca. Y ahí estaba esta prueba de supervivencia, pues que nos lleva, Sebastián, a épocas que ya creíamos superadas en Colombia. Y doña Yariel Macualo es la esposa justamente de don Rodrigo Antonio López, la persona que ustedes escuchaban o veían a través de esta señal, agente de protección 2 de la Fiscalía de Arauca. Gracias, doña Yariel, por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días para todos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y yo sé que ustedes como familiares de estos secuestrados han estado moviéndose, haciéndose más visibles, precisamente pues para lograr la liberación de sus seres queridos. ¿En qué va esa movilización? ¿Qué les ha dicho a ustedes el gobierno nacional? ¿Han hablado ustedes con el presidente Gustavo Petro? Pues en realidad el señor Gustavo Petro no nos ha querido atender, no ha querido darnos como tal la cara sobre esta situación. En muchas ocasiones le hemos escrito, hemos estado en Bogotá solicitando una cita con el señor presidente, pero nada. Ha sido imposible de que él nos dé la cara y por lo menos se pronuncie sobre este caso de mi esposo y sus compañeros. Doña Yariel, ¿y han intentado a través de canales del Ministerio de Defensa? Sí, señor. Lo primero que yo hice después del secuestro de mi esposo fue comunicarme con el ministro de Defensa y efectivamente pues él me dijo que no había mesa de negociación, que por lo tanto había que esperar. Doña Yariel, estábamos antes de presentarla viendo una prueba de supervivencia de su esposo, pero han pasado 6 meses. ¿Es la primera prueba de supervivencia que usted tiene o en estos meses qué más ha tenido por parte del grupo guerrillero? No, pues bendito sea Dios, nos han enviado con esta prueba, son 5 pruebas de supervivencia hasta la fecha. Nos han permitido los señores del ELN pues verlo mediante estas pruebas de supervivencia. Son 5 pruebas con esta última que nos acabó de enviar el día sábado. Doña Yariel, ahora ustedes están esperando este canje que les responde el gobierno nacional y por supuesto pues los secuestradores que son los grupos del ELN que les dan la liberación, pero ¿en qué condiciones, si nos puede narrar, fue secuestrado su esposo y sus compañeros, don Rodrigo Antonio? Pues mi esposo el día 8 en la mañana salió como muy temprano, siempre lo hacía, salió de mi casa hacia el municipio de Fortul, Arauca, con el señor Jesús Antonio Pacheco Oviedo a hacer unas visitas en las instalaciones de la Fiscalía de Fortul cuando ellos fueron retenidos saliendo de Fortul para Arauca. El secuestro se dio a las 11:57 de la mañana
5 minutos antes, pues él dialogó conmigo donde me decía que mi amor, nos vemos a las 2 de la tarde. En ese momento, pues ya cuando se llega a las 2 de la tarde que él no llega, pues mi angustia, mi desespero, porque pues ya el celular estaba apagado, ya no tenía señal, no le entraban las llamadas ni los mensajes, pues me preocupé porque pues obviamente a las 2 ya tenía que estar acá en Arauca, máximo 2 horas de Fortul Arauca. Saliendo de Fortul fue la retención de ellos. Sí, señora Yariel, entiendo que ustedes están esperando respuestas del gobierno, pero hay una delegación que está adelantando unos diálogos con el ELN, bueno, fallidos o no, pues ahí están. ¿Usted ha hablado con esos líderes negociadores y de otro lado, usted está de acuerdo en que siga esta negociación en medio de todo esto que está pasando y que se ponga como condición esta liberación? Claro, por supuesto, el llamado es urgente y con mucho respeto a todas las personas que están en esta, se están sentando en esta mesa o de pronto dialogando para que se dé esta pronta liberación. Por supuesto que sí. Lo que esté al alcance de las personas que nos puedan colaborar para que se dé esta pronta liberación, ya de que mi esposo el 8 de noviembre cumple 6 meses retenido por este grupo. ¿Y usted sabe cuáles son las exigencias que está haciendo el ELN para la liberación de su esposo y los otros secuestrados? Por supuesto, el ELN nos hizo público a nosotras las familias el intercambio humanitario que ellos quieren. ¿Y a cambio de qué personas, por ejemplo, del ELN? Me imagino personas que están prisioneras en cárceles colombianas. Yo me imagino que sí, pues ahí fueron muy claro que es un intercambio humanitario. Sí, señora Yariel, son 6 meses que su esposo pues lleva secuestrado. Cuéntenos cómo ha estado su familia, ustedes tienen hijos, cómo han sido estos 6 meses sin su esposo. Sí, pues yo tengo una bebé de 13 años, pues obviamente ella todos los días me pregunta por su papá. Mami, ¿qué va a pasar con mi papá? Ella ya entiende. Nos llegó este último comunicado por parte de los señores del ELN y fue muy preocupante. Ese comunicado es muy triste, saber esa decisión por parte de los señores del ELN, más cuando mi esposo y sus compañeros y los señores de la policía no han cometido ningún delito. Mi hija todos los días me pregunta por su papá. Mami, ¿qué va a pasar con mi papá? Ha sido muy difícil para nosotras como familia, más cuando no hay el apoyo, ni un mínimo apoyo, como por sentarse estos señores a debatir este tema y viabilizar pacíficamente una nueva alternativa con el fin que se dé ya fin a esta situación. Entonces, sí, doña Yariel, mi familia ha estado muy preocupada por esta situación, la mamá de Rodrigo, los papás, los hermanos, yo que he estado al frente de toda esta situación, moviéndome por todos lados para que esta liberación se dé prontamente. doña Yariel, el ELN ha dicho que está dispuesto a hacer un juicio revolucionario a su esposo Rodrigo Antonio López y a los otros secuestrados si es que no se llega a un acuerdo con Fiscalía y Gobierno de este canje humanitario que usted nos está comentando. Ese juicio revolucionario implicaría, según entendemos nosotros, que se mantengan secuestrados más o menos entre 3 y 7 años y que se pueda mantener la comunicación con las familias durante este tiempo de retención que ellos lo muestran como si fuera pues lo más normal y más legal del mundo. ¿Usted cómo recibe esta amenaza del ELN? No, muy triste porque pues vuelvo y te digo, mi esposo y sus compañeros no son delincuentes, ellos no han cometido ningún delito. Muy triste saber esta decisión por parte de este grupo del ELN, porque pues ellos no son ningunos delincuentes. No, de ese día pues estaba yo en la casa con mi hija y mi hija le llegó ese comunicado a ella directamente y me dice: mami, y ahora mi papá lo van a encarcelar allá 7 años, no lo vamos a volver a ver, imagínate. Sí, señora Yariel, estamos con ustedes y con este sentimiento de impotencia y de dolor por toda la situación que está sucediendo. Si usted tuviera al presidente Gustavo Petro enfrente, ¿qué le diría? Envíele un mensaje al presidente. Bueno, al señor Gustavo Petro,
que por favor nos reciba, nos escuche, nos ayude a encontrar una solución a esta situación que desde hace más de 5 meses estamos preocupados, la preocupación, la tristeza, la incertidumbre porque mi esposo y sus compañeros están retenidos. Pero también quiero también hacerle un llamado al ministro de Defensa también que nos reciba junto al presidente, que nos atienda, que nos dé una pronta solución a este problema porque realmente ya esto se salió de control. Pues doña Yariel Macualo, lamentamos muchísimo su situación, por supuesto, la suya y la del resto de familiares de los secuestrados por el ELN, que ya van a cumplir entre 6 y 5 meses, pues ahí secuestrados por parte de este grupo del ELN. Vamos a estar muy atentos y esperemos, pues, uno, que el ELN los escuche, ustedes como familiares, y dos, pues por supuesto que también el gobierno nacional y las autoridades colombianas puedan hacer algo por la libertad de sus seres queridos. Un buen día para usted. No, muchas gracias por el espacio. También quería aprovechar este espacio. Mi esposo sufre del corazón. Mi esposo padece del corazón, sufre del corazón y toma medicamento para su corazón. Si los señores del ELN me están escuchando, por favor, no dejen de suministrarle el medicamento a mi esposo para su corazón. Muchísimas gracias por el espacio y por el apoyo. Adiós, doña Yariel. Ay, no, Hugo Mario, qué cosa tan dolorosa, ¿no? Imagínese, mi esposo sufre del corazón, dele por favor las medicinas que necesita pues para que se mantenga con vida y mientras tanto pues secuestrado nada más y nada menos por el grupo del ELN que ha estado intentando tantas veces generar acuerdos de paz con el Estado colombiano. Es la tragedia, Jennifer, de estas familias que vuelven a vivir en carne propia el flagelo del secuestro, como sucedió hace muchos años. Nuevamente el ELN secuestrando y amenazando con hacer juicios políticos a los secuestrados. Increíble lo que pasa, pero más increíble, Jennifer, que el presidente Petro el pasado 13 de octubre, a través de su cuenta en X, pues le respondió a Pablo Beltrán y dijo que era hora de reiniciar los contactos y los diálogos de paz, pero ni una sola palabra de solidaridad con estas familias. El que sí habló hace algunas horas fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pues pidiéndole al ELN que los libere, ¿no? Exigiendo la liberación de los funcionarios del CTI y de los policías secuestrados por esta guerrilla, pero no más de allí. O sea, simplemente un llamado del ministro que debería estar coordinando operaciones militares de rescate para que sean dejados en libertad estas personas que están hoy en manos de ese grupo armado ilegal. No, ojalá el ministro se apersone porque esto del ELN está encallado hace mucho tiempo, Jennifer. Ya se acabó el gobierno, es muy difícil que haya resultados. El cese al fuego se acabó el pasado 17 de enero, cuando recordemos esas azonadas que hubo en el Catatumbo. El presidente decidió terminar el cese al fuego, pero dijo hace unas semanas que, pero yo no sé si tiene algo concreto, sencillamente fue una idea, retomar las negociaciones con el grupo guerrillero en Qatar. Nada más se ha sabido, y yo sí creo que si algo se está intentando volver a tejer eso que se rompió con el ELN, lo primero sería decirle, señores, liberen ya a estas cuatro personas y a otros más que debe haber de la fuerza pública y civiles pues secuestrados por la guerrilla. Es que esto se ha roto, Sebastián, más de una vez. Estos diálogos con el ELN se ha hecho no solamente durante este gobierno, sino que casi durante todos los gobiernos que han pasado durante las últimas décadas por el Estado colombiano y no se ha logrado. De hecho, muchos dicen realmente al ELN no le interesa hacer ningún diálogo ni ningún acuerdo de paz porque al final han diversificado tanto sus negocios criminales pues que no les es rentable realmente dejar las armas y dejar todos estos negocios. Pero cuando hablamos de juicio revolucionario, Oscar, ¿de qué estamos hablando? Porque ellos hablan aquí de mantenerlos secuestrados casi que como nosotros somos la cárcel, como ustedes no están haciendo bien, señores del gobierno, las cosas, pues simplemente castigamos a esta gente y los tenemos entre 3 y 7 años secuestrados. Eso sí, las familias pueden venir a verlos. No, mire Jennifer, lo primero que hay que decir es que se trata de una práctica criminal, violatoria del derecho internacional humanitario, o sea, de la Convención de Ginebra, de todo, viola todos los derechos humanos, esto que pretende hacer el ELN. Pero en el ELN es una práctica constante y recurrente. El ELN, como organización guerrillera, acostumbra a hacer este tipo de juicios revolucionarios. En el caso de los agentes del CTI y de la DIJÍN, ellos dicen que podrían ser condenados, entre comillas, a 7 años de cárcel. Mire, cuando se trata de organizaciones criminales como el ELN o guerrilleras en este caso, esta práctica es muy frecuente. En el caso del ELN, en 1972,
en 1972, el ELN le sometió a un juicio revolucionarios a su fundador, o a uno de sus fundadores, a Ricardo Lara Parada. Lo enjuició y lo condenó a muerte a Ricardo Lara Parada. Ricardo Lara Parada se salva del juicio revolucionario, paga un tiempo de cárcel en Bogotá porque es capturado en una operación militar, luego se va a Cuba, luego se va a Nicaragua y él regresa a Colombia, y en 1985 Ricardo Lara Parada, que era un dirigente político de Barrancabermeja, que se la jugó a fondo por la paz, es asesinado efectivamente por orden del ELN. El ELN tiene una práctica recurrente criminal en este sentido, con sus miembros, con quienes han sido integrantes de la organización guerrillera, por orden en este caso de los hermanos Vázquez Castaños desde Cuba. Otra persona que fue asesinada después de un juicio revolucionario fue Víctor Medina Morón, un dirigente también político que se desmoviliza y es asesinado, y él es de Valledupar, de Vallenato. De tal manera que yo sí creo que este tipo de prácticas criminales deben ser condenadas por la comunidad internacional, pero sobre todo por el gobierno de Colombia, que debe ser muy solidario con quienes están en este momento secuestrados, no retenidos, secuestrados por el ELN, para que sean liberados prontamente y con absoluta integridad física y psicológica. Es lo que se exige en estos casos, porque, repito, es una práctica criminal que viola todos los derechos internacionales humanitarios. Sí, impresionante. Pues teníamos ahí el testimonio y la súplica de la esposa de don Rodrigo Antonio, una de las personas secuestradas hace ya casi 6 meses por el ELN, y el ELN pues simplemente dando pruebas de supervivencia a la vieja usanza y diciendo es que si no lo hacen los vamos a tener entre 3 y 7 años secuestrados. A mí me parece que eso es como